Lara. Hola, muy buenos días. Les saluda a su hermano y amigo Luis Lara a través de Facebook en su programa Buenos días con Luis Lara. Hoy, miércoles 3 de junio de este año 2026. Y vamos a prepararnos en esta mañana a compartir, sí, con ustedes la palabra, el pensamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero leer en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, algo muy interesante. Dice el verso número 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. La hora sexta vendría siendo más o menos mediodía. A esa hora Pedro subió a orar. Y entonces dice la escritura que al estar orando, dice, tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Él tuvo hambre y dijo, voy a subir a orar, ¿me pueden preparar algo de comer? Sí, claro. Entonces, cuando él está orando, le viene un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas, y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. O sea, Pedro, el hombre, pues que era muy judío, al estar en esta experiencia, en la oración, él ha pedido que le dé de comer porque tiene hambre, y mientras están preparando su comida, él le viene esa visión de animales que para el pueblo judío son inmundos. Entonces el Señor le dice, mata y come. Él se queja, Señor, yo no he comido jamás nada inmundo. Y el Señor le dice algo muy interesante, lo cual menciona de esta manera. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Quiero poner esto como ejemplo, hermanos, porque muchos de nosotros, he hablado hace rato de Cuba y de otros países que están en mucha necesidad económica. Muchas veces tenemos ideas o prejuicios sociales. Con tal grupo no me acerco, con tales personas no hago relación, no hago tratos con tales o cuales personas, y como que somos muy elitistas, escogemos nuestros grupos. Y entonces se nos olvida que hay personas que necesitan del amor y la misericordia de Dios. Por ejemplo, platicaba yo con algunos hermanos y me decían, y te lo digo sinceramente, estos hermanos son hermanos muy fieles, hombres y mujeres de oración, que atienden donde ellos se congregan con amor, se han entregado totalmente en esas congregaciones con el amor que Dios les ha dado. Y me decían estos hermanos que donde ellos se congregan, pues sus líderes les dicen que inviten a asistir, a congregarse con ellos a personas de cierta condición social, económica y cultural. Fíjate bien, inviten a alguien que graduó de la universidad, que es abogado, que es contador, que es dentista, que es arquitecto, que es ingeniero. A ellos hablen del evangelio e invítelos a venir a la iglesia. Y que ellos les decían, pero también hay otras personas en la ciudad que necesitan del amor de Dios, necesitan de la misericordia de Dios. Y el líder les dice, pues sí, pero de preferencia vamos a trabajar con este tipo de personas. Esto es, las personas que tienen esa libertad económica, vamos a decir así, esa libertad o ese estatus social donde ellos viven. Entonces, imagínate lo que estos hermanos me platicaban, con tristeza. Me decían, amamos a nuestro pastor, lo respetamos mucho, pero nos sentimos incómodos de que él nos dice no buscar a las personas de clase humilde, las personas pobres, las personas sencillas, no los busquen. Busquen a personas, otra vez, que tengan tal estatus social, económico o cultural. Qué triste, pero desafortunadamente eso también sucede.
No menciono el nombre del pastor y de la iglesia, sino te menciono lo que estos hermanos me platicaron, desahogándose. Y me decían, amamos, respetamos a nuestro pastor, pero en esta área no estamos de acuerdo con él. ¿Qué piensa usted? Me dijeron que pues estoy de acuerdo con ustedes, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a los que viven en un buen lugar. No dice la Biblia de tal manera amó Dios a los que ganan tal sueldo para arriba. No dice de tal manera amó Dios a los que terminaron la universidad. Absolutamente. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la raza humana, sin importar, repito, si terminaron la escuela o no, si son abogados, médicos, arquitectos, si tienen mucho dinero en su cuenta de banco, si viven en una buena área de la ciudad, la casa, el automóvil, la ropa que usan. Nada de eso menciona el Señor. Él menciona al mundo, a toda la raza humana. Entonces aquí viene este punto, hermano, para que tú y yo, por lo que ya hemos platicado de lo que pasa allá en la isla de Cuba y en otros lugares donde hay mucha necesidad, muchas limitaciones, que no se nos olvide que ellos también necesitan del amor y la misericordia de Dios. Por consecuencia, nosotros vamos a amarlos tal cual. Sí, con el respeto que nos merecen, con la misericordia con que Dios nos ha amado. Sí es, Michelle, qué gusto. Mira, aquí está Michelle de Cuba. Y estamos hablando, Michelle, precisamente de bendecir. Bendecir a tu isla, a tu país, bendecir a toda la gente que vive en Cuba, reconocer que hay necesidades y limitaciones y que oramos para que Dios provea, para que puedan salir adelante. Es nuestra oración por Cuba. Así de que por eso hemos estado compartiendo de este tema. Y mira, ahorita se aparece aquí Michelle. Qué gusto saludarte, Michelle. Buenos días. Y así seguimos entonces lo que dice el Señor hablándole a Pedro. No hagas acepción de personas. Absolutamente. Así es, Sergio. Buenos días. Amémonos de corazón, como decía el corito. Es cierto, amémonos de corazón. Porque muchas veces, repito, solamente queremos acercarnos a cierto grupo de personas y entonces nos convertimos en elitistas. ¿Se recuerdan que Santiago dijo, cuando llega una persona a la reunión, llega con un anillo muy caro, ropa muy elegante, le dice, siéntate acá, le das el primer lugar, y aquel hermano sencillo, humilde, vete por allá, por el rincón, allá acomódate, ahí donde quepas? Eso se llama hacer acepción de personas, y Dios no nos llamó a hacer acepción de personas. Y vemos el ejemplo de Jesucristo. Él pues convivió con toda la gente. Y de hecho, ¿cómo lo criticaron? Anda entre borrachos, anda entre recaudadores de impuestos, anda entre mujeres de mala fama, de todo lo criticaban. Pero, ¿qué estaba haciendo él? Llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, él no se limitó a un solo grupo social, religioso o económico. Llevó el mensaje a todas las clases. Compartió con todos. Y eso es lo que el Señor nos pide, compartir con todos. Muchas veces en nuestra vida privada o personal tratamos como que no me junto con ellos, no voy a tal lugar. Y creo que aquí Dios nos da una lección a través de lo que habló con Pedro. No llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, Dios ama a toda persona que hay en este planeta Tierra y nos quiere dar una lección a nosotros, sí, a nosotros, de no olvidarnos de dónde venimos. Ahora, aquí viene otro factor. ¿Cuántos de nosotros, pues venimos de una familia muy sencilla, muy humilde, y por la gracia de Dios hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos prosperado? Ahora tenemos una buena casa, un buen automóvil, buenos ingresos. Ahora, ¿eso va a hacer que me olvide yo de dónde vengo? No. Al contrario, darle gracias a Dios y pedir que Dios bendiga a toda la gente que nació donde yo nací, que vive donde yo viví y que salgan adelante. Que Dios los bendiga, que Dios los motive a superarse en todas las áreas de su vida. Es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso le dijo el Señor a Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Ahora la pregunta, una persona que el día de ayer fue alcohólico, fue drogadicto, durmió en la calle, es más,
fue un ladrón y estuvo en la cárcel. Ahora le ha entregado su vida a Cristo. Se ha rendido a Cristo. La pregunta es, ¿lo ha santificado el Señor? Sí. ¿Le ha perdonado sus pecados? Sí. ¿Ha transformado su vida? Sí. Entonces, ¿por qué lo voy a ver? Es que viene de la cárcel. Es que viene de la calle. Es que fue drogadicto. Es que fue alcohólico. Es que fue pandillero. Dice el Señor, yo ya lo santifiqué. Tú no te hables ni digas de dónde viene. Yo ya lo santifiqué. Y eso es muy importante entenderlo. Yo ya lo santifiqué. A veces llega alguien a la iglesia, vamos a pensar una mujer, llega vestida pues como una persona que ha vivido una vida muy desordenada. La forma de vestir, de maquillarse y de arreglarse, y uno pues parece que viene del centro nocturno, del antro, del bar. Pero Dios está trabajando en ella. Y de momento esta mujer sigue asistiendo, sigue oyendo la palabra, sigue oyendo la palabra, sigue obedeciendo a la palabra. Y vemos cómo Dios la va transformando, cambia su forma de vestir, de arreglarse, porque quiere agradar a Dios. Pero muchos hermanos en las iglesias, ya que ven a esta hermana que se viste, dijéramos, como a todo mundo le gusta, o como una verdadera cristiana, entre comillas, siempre están, pero llegó así, pero era esto, pero era lo otro. Se nos olvida que Dios ya la santificó, igual a un hermano, ya lo santificó. ¿Cuántos hermanos llegan a la iglesia igual? Por ejemplo, con los tatuajes y las marcas en su piel de la vida que han llevado. Tal vez de la pandilla a la que pertenecieron, del barrio, etcétera. Pero se entregaron a Cristo y Dios los ha perdonado. Y en su piel está la marca de lo que vivieron. Ahora, porque lo veo con un tatuaje, ¿lo voy a señalar? Porque lo veo con un tatuaje, ¿lo voy a criticar? Porque lo veo con un tatuaje, ¿me voy a hacer a un lado? No, absolutamente no. Dios ya lo santificó. Y así nos iríamos en los diferentes aspectos de la vida diaria. Y creo que esto nos tiene que hablar a ti y a mí, hermano. Sí, entender que Dios ha santificado a las personas que menos nos imaginamos. Que menos, absolutamente tenemos la menor idea de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, ¿qué hacer? Darle gracias a Dios porque los ha transformado a ellos. Y pedirle a Dios que a ti y a mí nos dé de su gracia para ir y hablarle a aquellas personas que necesitan ser santificados por el Señor, que necesitan ser transformados por el Señor. Es por eso la importancia de que entendamos el trato de Dios para Pedro cuando él estaba orando y tuvo la visión de los animales inmundos. ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado, hermano, tienes un sueño o de repente viene a tu mente alguna persona tal vez alcohólica, tirado, y dices, pero ¿por qué veo una persona alcohólica? ¿Por qué me vino a mi mente una prostituta? ¿Por qué? Bueno, ¿no será que Dios te está diciendo, intercede por esta persona? ¿Ora por esta persona? ¿Pide por la salvación de esta persona? ¿Sí? Quizá tú nunca probaste el alcohol, gracias a Dios. Nunca probaste la droga, gracias a Dios. Nunca te envolviste en problemas de pandillas. Estoy de acuerdo, gracias a Dios. Pero si Dios te pone una visión de repente de alguien así, no es para que digas, caray, qué bien que yo nunca anduve en esos caminos. Qué bueno que nunca hice esas cosas. No, te lo está poniendo para que ores por esa persona y pidas por la salvación de su alma. Eso es lo que te está pidiendo Dios. Cuando vemos las noticias, vemos tantas cosas y atrocidades que pasan en el mundo. Y no es para decir, ay, qué mal está el país. Mira esto, mira, allá robaron, allá mataron, allá hicieron esto. Es para interceder. Es para que te des cuenta de la realidad de lo que pasa en tu país respecto a la nota roja, a la nota policíaca, y para que intercedamos y nos demos cuenta la necesidad que hay de llevar el evangelio a esas personas. Sí, la importancia de llevar el evangelio a esas personas. Tenemos que salir de nuestro entorno y compartir con esas personas que según nosotros son malas, según nosotros son indignas, según nosotros son pecadoras. Pues sí,
¿Y que tú y yo no éramos pecadores? ¿Que tú y yo no recibimos el favor y la misericordia de Dios y Él nos cambió? Entonces, ante eso, yo tengo que ver por aquel que no conoce al Señor todavía. Tengo que amarlo y pedir que el amor de Dios se manifieste en esa persona. Es muy importante que veamos esto, hermano, hermana. Sí, es por eso. Esta estación de radio, Radio Islas Network, ¿cuál es nuestro deseo? Llegar al que no conoce de Dios. Llegar a esa persona. Por eso el programa se llama Buenos Días con Luis Lara. No dice, por ejemplo, los santos alabando a Dios, la trompeta final. No, la gente busca temas bíblicos para la radio y la televisión y suena muy bonito el tema bíblico, pero la pregunta es, el que no conoce el evangelio, por ejemplo, si yo le pusiera a la radio, por decir un nombre, tocando la trompeta final, el impío, el que no conoce a Dios, automáticamente va a decir, este es algo cristiano, algo religioso, no quiero nada con ellos, automáticamente. Entonces, cuando yo le pongo buenos días con Luis Lara, no digo siquiera con el hermano Luis Lara, con el pastor Luis Lara, nada de eso. Un hombre que se llama Luis Lara, buenos días con él. Y por eso empiezo con la plática, el saludo, menciono diferentes cosas porque quiero ganar al que no conoce de Dios. Quiero ganar al que no sabe del evangelio. A él quiero ganar, a ellos quiero llegar. Evidentemente, estar contigo, hermano, es una bendición. Pero quiero que el que no conoce el evangelio, al oír aquella plática que de repente hacemos, de dónde venimos, de la familia, de problemas de diario, que diga, me interesa. Anoche, alguien, por ejemplo, estaba yo hablando de un tema que lo iba a platicar ahora, pero lo voy a compartir mañana, acerca del divorcio y el matrimonio. Y entonces alguien me llamó y me dijo, qué interesante lo que usted está compartiendo. Así, me mandó un mensaje y me dijo, me gusta la forma en que usted está hablando de este tema. Por la forma en que se expresó, entendí yo que esa persona no es evangélica, no es cristiana, pero estaba escuchando el programa. Entonces, ¿qué significa? Que por la gracia de Dios, alguien que no va a la iglesia escuche esta emisora y al tiempo Dios se va a glorificar en su vida. Así lo creo yo y así lo veo yo. Porque tengo muchos saludos, hermanos, de personas que no son cristianas. No, absolutamente. Y solamente me dicen así palabras. A ver, César López, buenos días, bendiciones, allá en Tijuana. Fíjate bien, hay uno que me manda saludos, me dice, así me dice, canijo, buenos días. Así me pone, canijo, buenos días. Y me da risa, porque quiere decir que es una persona que no es cristiana, pero en su forma de expresarse, pues me dice canijo y me dice buenos días. No me dice Dios le bendiga, bendición, nada de eso. No usa una sola expresión religiosa. Me habla como él es y me da gusto. Porque si me dice canijo, buenos días, ¿qué me está diciendo? Pues me gusta cómo hablas, me gusta lo que haces y se expresa como él es. Es de que aquí está el canijo saludándote, amigo. Sí, me río porque eso es lo que me da gusto, poder llegar a estas personas, alcanzar a los que no conocen de Dios. No juzgues al que Dios ya ha santificado. No juzgues al que Dios ya está llamando a la salvación. Hay que extendernos a los que no conocen el evangelio. Ahora hay muchos grupos, y perdónenme que diga esto, se arman grupos entre cristianos. Se predican entre cristianos, se hablan entre cristianos, se mandan textos entre cristianos y está muy bonito. Pero ¿qué hay del que no conoce el evangelio? Sí, a mí me interesa el que no conoce el evangelio. No le llames inmundo al que yo ya santifiqué. Alcánzalo para Cristo. Yo en lo personal tengo invitaciones a participar en muchos grupos cristianos y la verdad no participo. Porque ¿por qué voy a estar ahí con que, y Juan dice esto, Primera de Pedro dice aquello, Apocalipsis dice aquello, Génesis dice el otro? Somos cristianos, ya conocemos la palabra. Yo quiero que esto lo oiga el que no conoce el evangelio, el que no sabe de Dios, el que no ha recibido el perdón de pecados. Así que por eso te menciono a esta persona que me dice canijo. Me da gusto, ¿sí? Literalmente me da mucho gusto ese tipo de saludos que recibo,
porque es señal de que son personas que no conocen el Evangelio y necesitan del favor y de la misericordia de Dios. Vamos a continuar, hermano. Sí, yo quiero continuar con esta línea. Sí, yo un día hice preguntas. Si le cambiaba el nombre al programa y le ponía, por decir algo, repito, la trompeta suena, el Evangelio eterno, la palabra abierta, y buscaba yo temas bíblicos, y los hermanos empezaron a poner mensajes. No, que se llame Buenos Días con Luis Lara, Buenos Días con Luis Lara. Quiere decir que por la gracia de Dios, la forma de presentar el programa está llegando a quienes no conocen el Evangelio. Me llamó un hermano, me mandó un mensaje y me dijo, estoy muy contento y le quiero decir que tengo un familiar, el cual un día le dije que escuchara el programa y no me hizo caso. Yo le decía, escucha el programa, un familiar que no es creyente. Y entonces ya este familiar un día le mandó un mensaje, le digo, oye, ya oí al que tú dices. Y él le preguntó, ¿y qué te parece? Está bien, me gusta cómo habla, nos habla claro y no es así así le dijo, no es como tú. Y que él se dijo, ¿cómo como yo? Sí, tú nomás me estás hablando de que esto y lo otro, que la Biblia por aquí y por allá, dice. Y él no, él habla de otra manera y llega a lo mismo. Y entonces este hermano me ponía, gracias hermano por la forma en que hace el programa. Ya mi familiar lo está escuchando. Y así tengo testimonios de ese tipo, tomando como base, repito, lo que el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. No llames inmundo al que yo he santificado. Ahora fíjate que aquí hay una cosa que vamos a aprender tú y yo en esta mañana. Sí, cuando tú veas a una persona en tu trabajo, en la calle, donde tú estés, que no conoce el Evangelio, salúdala normal, pero tú comienza dentro de ti a decir, te veo en la iglesia, te veo alabando a Dios, te veo postrado delante de Dios. No se lo digas directamente, comienza a confesar que tú lo estás viendo sirviéndole al Señor. Cada vez que tú lo veas o venga a tu mente esa persona, solamente repite esto. Y si sabes su nombre, mejor. Por decir algo, Cristina, te veo en la iglesia alabando al Señor. De repente te acuerdas de Cristina. Cristina, te veo exaltando a Dios. 3 días después, una semana después, viene a tu mente Cristina. Cristina, te veo con tus manos levantadas en el santuario. O sea, estás llamándola a la salvación. Y a quien tú veas que no conoce el Evangelio y que sabes que necesita de Dios, así comienza. Es parte de tu oración. Y entonces estás llamándolo a que venga al conocimiento de Jesucristo. ¿Qué te parece? Hay muchas formas de que usemos lo que Dios nos ha dado para atraer. Recuerda que en nuestras palabras hay poder. Entonces, en mis palabras, yo voy a llamar a esa persona a la salvación. La llamo, ¿sí? Se me ocurre el nombre de Cristina, un nombre. Vamos a pensar un nombre. Jorge. Jorge, te veo cantándole a Dios en la iglesia. ¿Te acuerdas de Jorge otra vez? Jorge, te veo sirviendo a Dios en la iglesia. Y así, Jorge, te veo en aquella vigilia en la iglesia. Entonces estás llamándolo a la salvación. No lo estás criticando. Porque mucha gente, ay, si Jorge se convirtiera, pero es un borracho bien hecho. Si Jorge se convirtiera, pero mira todo esto. Otras veces, si Cristina se convirtiera, pero mira cómo se viste, casi anda encuerada, enseñando todo. No ganamos nada, al contrario, estamos alejándola. Pero si tú empiezas a llamarla al Evangelio, a la salvación, Dios va a hacer algo, porque en tus palabras hay poder. Por eso, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado.